Esto sucedió anoche alrededor de las 2:30 de la mañana. Definitivamente no quiero conocer ni volver a ver a quien escuché anoche, pero también estoy buscando consejos sobre si realmente debería estar tan asustada como lo estoy. Comenzaré diciendo que no vivo en la mejor zona. No está llena de crímenes, pero no me siento cómoda con ninguna de las personas, incluyendo a los guardias de seguridad de mi edificio, que pasan mucho tiempo durmiendo en mi ciudad natal o en el edificio de apartamentos. Anoche me estaba preparando para ir a la cama. Apagué mi televisor, aire acondicionado, etc., y estaba completamente en silencio en mi sala de estar. Estaba sentada en el sofá y escuché a personas hablando desde lo que parecía ser el balcón de atrás, al lado de nosotros. Vivo en un piso alto, nada inusual ahí. El sonido penetra fácilmente por nuestras ventanas, supongo, pero nunca había escuchado a nadie hablar tan claramente antes. Sigo jugando con mi teléfono y me empiezo a sentir extraña por el tono en que hablaba el hombre más hablador. Por lo que pude notar, había dos hombres, uno mayor y uno más joven. Escuché la palabra rescate y presté atención. Esto es algo de lo que escuché después de que comencé a escuchar con atención. Ella no me estaría buscando, ella te conoce a ti. Este rescate se suponía que debía suceder esta noche, todavía puede suceder. Este punto se reiteró varias veces. 5 de la mañana, este lugar está como The Walking Dead. La gente empieza a revisar sus puertas, no hay seguridad en ninguno de los edificios a esa hora. Y fragmentos de ellos hablando sobre una vecina que tenían, quien caminaba por ahí después de ducharse, y de un hombre mayor diciéndole a un hombre más joven algo como: no peleé con ella mientras tú te fuiste la semana que viene. Cómprale una botella de vino, emborráchala, cuando esté borracha es tuya. Entonces el joven respondió: no voy a hacer eso. Esto me pareció particularmente raro, si se refería a una mujer en la que el hombre más joven estaba interesado. ¿Por qué mencionaría emborracharla a solas? Mi pensamiento paranoico inicial fue que esa mujer era para el joven, si eso tiene sentido. Todo terminó de manera extraña cuando el hombre mayor, de quien supe que vive en un piso debajo del mío, subió a mi piso y comenzó a golpear la puerta de mi vecino. Llamé a seguridad, quienes subieron, y escuché al hombre mayor mencionar que se trataba del perro de mi vecino, pero no escuché al perro ladrar en absoluto, así que no estoy segura de por qué necesitaba golpear esa puerta a las 3 de la mañana. Ahora estoy aterrada de salir del apartamento, ya que es algo muy temprano. Parece que estos vecinos espeluznantes podrían estar planeando algo que involucra un rescate o algo peor. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tengo motivos para preocuparme? Esto ocurrió cuando tenía 19 años y era ingenua. Mis amigos y yo estábamos caminando de regreso a casa después de una noche de fiesta, y decidimos que no queríamos esperar hasta llegar a la casa de mi amigo para fumar un porro. Yo era la única chica, y por alguna razón decidí vestirme a lo grande esa noche. Falda con cuentas, camisa de lentejuelas y tacones. Caminé unos 10 metros delante de mis amigos y le pregunté a literalmente cada persona si tenían algo que nos pudieran dar para fumar. Solo fueron necesarias 4 personas. Gracias, atuendo. Y un par de chicos de unos 20 y tantos años dijeron que ellos me cubrían. Mis amigos se acercaron, y de alguna manera decidimos fumar en la casa de mi amigo, lo que de alguna manera derrotaba el propósito de pedirles a esos buenos jóvenes. Pero bueno, lo hicimos. Todos fuimos a la casa de mi amigo y fumamos un porro. Uno de los chicos parecía interesado en mí, y yo estaba soltera y dispuesta, así que intercambiamos información de Facebook. Mucha gente se conoce fuera de los bares, ¿no? La primera cosa que me pareció extraña fue que, a pesar de que se había presentado como Johnny, su nombre en Facebook era Reggie. Cuando le pregunté, dijo que estaba mayormente alejado de su familia y había elegido un nombre y apellido que le representaba más. Su apellido elegido era el de un compositor que yo admiraba mucho, lo cual no me generó desconfianza hacia él. Usaba nombres diferentes para distintas personas, algo en lo que no pensé demasiado. Así que empezamos a pasar el rato y la segunda cosa extraña fue que, a pesar de estar distanciado de su familia, vivía con su tío en un condominio muy bonito. Johnny tenía 28 años, si mal no recuerdo, y me molestaba mucho la forma despectiva en que trataba a su tío, quien lo alojaba en ese hermoso apartamento sin cobrarle renta. Johnny estaba desempleado
y no tenía un título universitario, aunque decía haber pasado un tiempo en la Facultad de Derecho y tenía una opinión muy elevada de sí mismo. Pero me presentó música interesante y la pasábamos bien, así que, bueno, lo dejé pasar. Una vez, mientras estaba en su casa, tuvo una pelea fuerte con su tío. No estábamos saliendo, pero pensé que éramos amigos, así que le pregunté si quería hablar sobre ello. Él dijo rotundamente que no, pero luego estuvo callado y de mal humor el resto del tiempo que estuve allí. Eventualmente tuve que tomar el último autobús y le anuncié que me iba. Dijo que me acompañaría al autobús. Mientras recogía mis cosas, me dijo: «No puedo creer que no me hayas preguntado, bruja». Me quedé completamente desconcertada por su cambio de actitud. Nunca me habían llamado bruja antes, al menos no en mi presencia. Le respondí que sí le había preguntado, pero él había declinado hablar. Bufó y estuvo callado durante la caminata de 5 minutos. El autobús llegó muy rápido y cuando subí claramente dijo: «Lo que sea, bruja». No necesitaba eso. Le mandé un mensaje desde el autobús diciéndole que lo que sea que estuviéramos haciendo se había acabado y que no tenía derecho a hablarme de esa manera, especialmente cuando literalmente no había hecho nada mal. Pero le había prestado una partitura que era muy importante para mí, y sería extremadamente caro reemplazarla, así que le pedí que me la devolviera una vez que pudiera comportarse de manera civilizada. Me respondió al día siguiente pidiéndome disculpas, diciendo que había descargado sus frustraciones en mí, y que eso no era justo, y que yo tenía todo el derecho de no querer verlo de nuevo. Dijo que se estaba mudando esa semana, algo que no había mencionado antes a pesar de que nos veíamos un par de veces por semana, y que una vez que se estableciera, estaría encantado de devolverme la partitura. Una semana después, me volvió a mandar un mensaje diciendo que ya se había mudado y que podía pasar a recoger la partitura cuando quisiera. Hicimos un plan. Su nuevo lugar estaba bastante cerca de mi escuela secundaria. Fui a su nueva casa, y estaba vacía. Era una casa de 2 pisos más sótano en una zona no barata de la ciudad, y él seguía desempleado. Me siguió preguntando qué pensaba y observaba mi cara el 100% del tiempo. Las vibras eran muy raras. Solo seguía diciendo que estaba bien y otras cosas poco comprometedoras. Nunca fuimos al segundo piso. Eventualmente dijo que la partitura estaba en su habitación, en el sótano. Extraño, pero bueno. Insistió en que bajara primero, porque me estaba dando el tour. Las vibras seguían raras. Bajé a un sótano sin terminar. Me indicó que hiciera un giro de 180 grados al final de las escaleras. No entré a esa habitación. Tenía un pequeño escalón hacia un suelo de linóleo. Dentro de la habitación, el único mueble que vi en toda la casa era un marco de cama sin colchón. ¿Su habitación? No lo sé. Lo único visible en la habitación era mi partitura, justo dentro del armario abierto. Él seguía observando mi cara intensamente. No recuerdo exactamente lo que dije, pero fue algo como: ¿puedes agarrarla por mí? Pensó por un segundo. Luego entró en la habitación, tomó la partitura y me la entregó. Inmediatamente me di la vuelta y básicamente corrí escaleras arriba. Una vez arriba estaba literalmente a punto de decir adiós de manera educada cuando él dijo: «Vamos, charla un minuto», y se sentó en el suelo del pasillo. Yo era muy mala para decir no en ese punto de mi vida, así que también me deslicé por la pared hacia la única superficie disponible para sentarse. Me miró directamente a los ojos. La mirada en sus ojos era mitad fría y distante, mitad eufórica. Me preguntó en un tono de emoción contenida: «¿Has vivido una buena vida?» En pasado. Respondí algo como: «Creo que soy una buena persona, aunque aún tengo tiempo para mejorar». Traté de fingir que no estaba perturbada. Honestamente no sé qué tan bien lo logré. Por dentro estaba asustada por la implicación de que mi vida estaba acabada, y porque estaba en ese lugar espeluznante, sola, con un hombre que disfrutaba causarme angustia. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a mi única amiga con coche, quien también sabía que Johnny había estado raro conmigo últimamente. Le mandé: «Ayuda, recógeme en mi escuela. Si no aparezco, Johnny me hizo algo». Seguí charlando mientras hacía esto, cambiando el tema a algo banal como el clima. Tan pronto como vi su primera respuesta, ni siquiera la leí. Simplemente comencé a ponerme los zapatos y le dije a Johnny que me iba. «Vaya, ¿ya te vas? Eso es un poco grosero», dijo, con una chispa de enojo rompiendo su extraño afecto gélido y alegre. «Sí, que ahí está esperándome. Ya está en mi escuela secundaria. Así que le mandaste un mensaje para que te recogiera mientras estábamos charlando».
Ya teníamos planes. Ella sabe que me iba a reunir contigo. Bueno, grosera, lárgate. Vale, adiós, dije, y salí manteniendo una apariencia de control. Me fui y no miré atrás, con la partitura en la mano. Una vez que estuve a unas pocas casas de distancia, salí corriendo. Los 15 minutos que tardó en llegar fueron algunos de los más angustiantes de mi vida. ¿Y si me seguía? ¿Y si me encontraba ahí, esperando? Era muy alto y obviamente más fuerte que yo, y podría haberme dominado fácilmente si lo hubiera decidido. Me sentía estúpida, avergonzada y asustada. Kay no estaba encantada de ser tratada como un taxi, especialmente cuando el autobús estaba funcionando. Pero cuando le conté lo que había pasado, se alarmó tanto como yo, y entendió por qué quería a una amiga allí lo antes posible. Lo eliminé de Facebook y eso fue todo. Escuché que se mudó a otra parte del país y que estaba trabajando en un McDonald's. Durante mi primer año de universidad en New Hampshire, una chica en mi residencia causó accidentalmente un pequeño incendio en su cuarto al dejar palomitas de maíz en el microondas demasiado tiempo a las 3 de la mañana. Todos tuvimos que evacuar. Llegaron los camiones de bomberos y los REAs hicieron bastante escándalo al respecto. La chica que provocó el incendio fue el objeto de muchas bromas desagradables, y me sentí mal por ella porque realmente no era atractiva y parecía patéticamente solitaria. Además, causar un incendio en el microondas parecía un error bastante inocente para recibir comentarios tan crueles. Un par de días después del incidente, la vi en el pasillo de la residencia e inicié una conversación casual preguntándole cómo iban las cosas, haciendo un chiste sobre cómo estaban reventando, popping, y simplemente verificando cómo estaba porque me sentía mal. Ella se rió y eso fue todo. Una conversación de unos 2 minutos. Avancemos una semana más tarde y escucho un golpe en la puerta de mi dormitorio, y la misma chica, a quien ahora llamaré Palomitas Popcorn, literalmente entra corriendo en mi cuarto sin dudarlo. Ni siquiera le había dicho mi número de cuarto, pero en ese momento asumí que me había visto entrar alguna vez, porque ni siquiera sabía mi nombre en ese punto. Me tomó un segundo darme cuenta de que estaba llorando desconsoladamente. Ahora tenía a una desconocida en mi cama, llorando y yo estaba como... Entonces la consolé, como la persona de buen corazón que soy, y le pregunté qué pasaba. Me contó que el cocinero afroamericano del comedor la había agredido, y que la universidad no lo despediría, y que estaba sufriendo emocionalmente por eso. Siendo yo misma víctima de agresión, realmente me solidaricé con su situación, y le di mi número de teléfono en caso de que necesitara ayuda para caminar al comedor con una red de seguridad, y esas cosas. No me tomo a la ligera las acusaciones de agresión. La noche después de nuestra conversación, mi compañera de cuarto recibió una llamada de ella, pidiéndole que la acompañara al comedor porque el cocinero que la había agredido estaba trabajando ese día. La acompañé a comer, y ella se iluminó como un palo luminoso. Una nueva persona emergió. No importaba que su agresor estuviera en la sala, ella no paraba de hablarme de Pretty Little Liars, One Direction, y un montón de cosas que realmente no me interesaban. Pero nuevamente, no tenía a nadie con quien hablar, y la situación era complicada, así que simplemente escuché y asentí con la cabeza. Durante unas 2 semanas más o menos, la acompañé al comedor unas 4 o 5 veces. Puede que haya sido víctima de agresión, pero también era una persona muy molesta y desagradable. Por el amor de Dios, realmente hablaba de sí misma en tercera persona. Su historia sobre la agresión comenzó a volverse inconsistente, y siempre había nuevos desarrollos importantes sobre lo que había pasado, y la historia cambiaba a algo mucho más dramático y severo. Pasó de una agresión a una situación de pandillas completa, a medida que su historia se desarrollaba. Un día hizo un comentario como que deseaba que alguien lanzara una bomba sobre las personas afroamericanas para que finalmente aprendieran a dejar de hacer cosas terribles. Eso me hizo sentir inmediatamente incómoda y perturbada. Ya no quería caminar con ella ni interactuar con ella. La semana de las vacaciones de Acción de Gracias, me fui a casa a visitar a mi familia mientras que Palomitas se quedó en el campus. Durante esa semana, tuve 60 llamadas perdidas de ella en un día. Incluso tuve 20 llamadas en el lapso de unas pocas horas. Ninguna persona normal hace eso. Las señales de alerta definitivamente estaban encendiéndose si es que no lo habían hecho ya. Cuando regresé al campus,
Hubo un golpe en mi puerta y efectivamente era Palomitas, llorando otra vez. Me contó que como yo no estaba en el campus para protegerla, fue agredida por un tipo musulmán mientras caminaba hacia Panera Bread, y que el RA filipino la había manoseado y abofeteado. Si antes había señales de alerta, esto ya eran sirenas a todo volumen. No soy alguien que justifique estos casos, pero la tasa de agresiones era excepcionalmente alta, especialmente porque estas 3 agresiones habían sucedido en el lapso de un mes, todas por personas de color aparentemente al azar. Ella estaba inventando estas historias para obtener una especie enfermiza de simpatía. Como víctima real de agresión estaba más que ofendida. Le dije que tenía que irme a clase y corrí a preguntarle a una amiga qué debía hacer. Las cosas se volvieron locas muy rápido. Advertí a los oficiales de la residencia sobre ella, y me dijeron que hablarían con ella. Durante la clase ya tenía más de 100 llamadas perdidas y una serie de mensajes individuales que decían que ya había terminado con esto. No quería tener nada que ver con ella. Bloqueé su número y regresé a mi dormitorio. Esa semana, después de clases, iba directamente a mi cuarto porque no quería verla. Un día, tuve que ir al baño, así que fui a la cabina a hacer mis necesidades. Estaba allí casualmente haciendo pipí con los pantalones alrededor de los tobillos, cuando Palomitas literalmente se arrastró por el suelo del baño y metió la cabeza debajo de la puerta de la cabina diciendo, «Ja, sabía que eventualmente saldrías». Estaba aterrorizada y casi en lágrimas. Le dije que estaba muy ocupada y que no tenía tiempo para ella, y que me molestaba que invadiera mi privacidad de esa manera. Me costó mucho decirlo porque me costaba mucho enfrentarme a las personas. Ella me contó que estaba pensando en morir porque su madre había muerto cuando era joven, alguna basura manipuladora para la que simplemente no estaba de humor. La dejé en el baño y volví a mi cuarto y cerré con llave la puerta. Vi unos videos en YouTube y tomé una siesta, cuando de repente me despertaron golpes, no toques, en mi puerta. No respondí. Los golpes continuaron y se hicieron más fuertes. «Abre esta puerta o te voy a matar. Abre esta puerta o te voy a matar», repetía una y otra vez. Esperó afuera de mi dormitorio cantando canciones y golpeando la puerta durante 1 hora. Estaba tan asustada que solo lloraba, y llamé a mi papá para que me recogiera de la escuela. No tenía muchos amigos que vivieran en el campus, ya que era una universidad pequeña y mucha gente viajaba desde sus casas, y toda esta situación me hacía sentir muy aislada. Mi salud mental se estaba deteriorando rápidamente. Los RAs fueron informados de las amenazas que hizo en mi puerta por otros estudiantes que vieron lo que ocurrió, y ella recibió una advertencia, pero eso fue todo. Una noche, mi novio, que vivía a 3 horas de distancia, vino a pasar la noche en la universidad. Estábamos viendo una película y tomando una siesta en mi cama cuando, de repente, escuchamos la puerta abrirse. Como una idiota, me distraje completamente y olvidé cerrar con llave la puerta. Palomitas entró corriendo y saltó sobre nosotros diciendo en una voz infantil, «Palomitas quiere mimos». Estaba completamente horrorizada, básicamente gritándole. Mi novio, que no tiene paciencia para estas situaciones, le dijo que se largara de mi cuarto inmediatamente. Ella le dijo que, y citó, simplemente se iba a morir como su madre cuando tenía 3 años y se iba a inyectar cáncer. Mi novio sonrió y dijo, «Bien», y luego la empujó fuera del cuarto y cerró la puerta de un portazo sin importarle en absoluto. Juraría que casi le aplasta los dedos. Lo amaba por eso. La reportamos a la policía del campus por la mañana, y aún así no pasó nada importante, hasta que hubo otro incendio en el dormitorio causado por Palomitas no mucho después, y la expulsaron. Ojalá ahí terminara la historia con ella, pero desafortunadamente no. Después de que ella dejó los dormitorios, mi vida en la residencia se volvió mucho más fácil, y conocí a muchas personas normales y nuevas. Me sentía mucho menos ansiosa. Un día, una chica de una de mis clases me invitó a ir al centro comercial con ella a hacernos las uñas. Este salón de uñas tenía vidrio claro, así que se podía ver el resto del centro comercial desde adentro. Estaba relajada cuando de repente veo la cara de Palomitas pegada contra el vidrio del salón de uñas, y estaba con un hombre con barba y sobrepeso mórbido. Estaba haciéndome las uñas y ella me miraba fijamente a través de la ventana durante unos buenos 10 minutos junto a este hombre. Decir que estaba nerviosa es poco. Le conté a mi amiga lo que estaba pasando y salimos corriendo de allí, y ellos intentaron seguirnos.
En retrospectiva, ahí es cuando debí haber llamado a la policía de verdad. Después del centro comercial, recibí un montón de solicitudes de amistad de perfiles con un pequeño perro Yorkie como foto de perfil y varios mensajes. Los abrí, y eran de Palomitas, pidiéndome que fuera su dama de honor en una boda en Pizza Hut que ella y su prometido iban a tener en 2 años. No puedes inventar estas cosas. Había otro mensaje en el que decía que estaba muy molesta porque no la saludé en el centro comercial, y que había estado esperando tanto para presentarme a su devoto prometido, y que estaba tan enfadada conmigo que quería retorcerme el cuello. Por supuesto, bloqueé todos esos perfiles y las cosas se calmaron bastante. Estaba viviendo con mi novio y estudiando en Rhode Island desde hacía 2 años, disfrutando de la universidad y rodeada de un excelente grupo de amigos. Pero hace unos 5 meses, volví a casa del trabajo y tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido de New Hampshire. Pensando que era uno de mis familiares, devolví la llamada, y no, era Palomitas al otro lado de la línea. Colgué inmediatamente. También había un mensaje de voz, que no era más que alguien respirando al otro lado del teléfono, diciéndome que estaba invitada a la boda. Lloré, y llamé a la policía urgentemente para reportar el número. No sé qué pasó o si pasó algo, pero no he vuelto a saber de ella desde entonces. Soy una persona muy amable, y la gente a menudo se aprovecha de mi apertura. Realmente es un defecto fatal en el que estoy trabajando arduamente. Es desafortunado que haya tantas personas desequilibradas y solitarias, pero realmente no deberíamos hacer de su carga la nuestra. A veces, ser amable puede causar mucho desgaste mental. Vivía en Aberdeen, Escocia. Yo era un chico escocés de 24 años que compartía un piso con una chica rumana de 27. Éramos cordiales, pero no amigos. En su cumpleaños me preguntó si quería salir a tomar unas copas con ella y sus amigos. Ella trabajaba en un club de striptease muy barato y deprimente, detrás de la barra, así que tenía bebidas gratis. Yo ya tenía planes, por suerte, así que no fui con ella. Ya había estado en ese lugar con ella antes, y era bastante lúgubre. Así que, de todos modos, ambos salimos de fiesta por separado esa noche. Llegué a casa un poco borracho, alrededor de las 2:30 o 3 de la mañana. Agarré algo de agua, me cepillé los dientes y me fui a la cama. Me desperté alrededor de las 4 o 5 de la mañana por el sonido de puertas del piso, abriéndose y cerrándose, y lo que parecía ser alguien tambaleándose borracho, así que supuse que ella estaba algo afectada. No le di mayor importancia. Después de un rato pude oírla hablando en voz baja, y en un tono más grave, un hombre le respondía. Me sorprendió un poco porque nunca había traído a nadie de vuelta después de salir, pero bueno, era su cumpleaños y no soy quien para juzgar. Solo para asegurarme de que sabían que me habían despertado, y para intentar evitar escuchar algo más, hice una tos falsa, bastante fuerte, para que ojalá mantuvieran el ruido bajo. Oí una puerta cerrarse y pensé, bien. Así que volví a dormir. Los dos dormimos hasta tarde la mañana siguiente, pero yo fui el primero en levantarme y empecé a preparar el desayuno en la cocina. Eventualmente, ella vino luciendo fatal después de haber vomitado en el baño. Comenzó a servirse agua y alegremente le pregunté, ¿te divertiste anoche? Ella respondió algo vagamente. Sí, estuvo bien. Y yo, intentando bromear, le dije, vamos, sé que trajiste a un tipo de vuelta, ¿eh? Ella se puso blanca como el papel. Sorprendida, me dijo que eso realmente había sucedido. Confundido por su reacción, le pregunté qué quería decir. Ella me contó. Pensé que fue un mal sueño. Resulta que no lo había traído de vuelta. Él la había seguido hasta casa. La cerradura de la entrada a nuestro bloque de pisos estaba rota en ese momento. Ella había salido del club de striptease después de empezar a sentirse muy borracha y enferma, y no había cerrado la puerta del piso porque pensaba que iba a vomitar. Corrió al baño y cuando volvió a su habitación, se desnudó y se metió en la cama. Estaba casi dormida cuando se dio cuenta de que no estaba sola en su cuarto. Con dificultad logró balbucear la pregunta, ¿qué quieres? Alarmado, él respondió rápidamente y en voz alta, solo quiero agua. Ella dijo, puedo traerte agua, tratando de mantener la calma con la esperanza de que la situación no empeorara. Entonces, mi tos, ese sonido extra fuerte y ojalá masculino,
lo sobresaltó, y la idea de que hubiera otro hombre en el piso aparentemente lo asustó, ya que luego salió corriendo de la habitación. O tal vez fue el hecho de que ella no estaba inconsciente. Ella rápidamente cerró la puerta con llave, volvió a la cama y se desmayó. Le hice reportar el incidente a la policía. Inmediatamente enviaron a 2 agentes, quienes la entrevistaron y revisaron las cámaras de seguridad. Al parecer no era la primera vez que esto sucedía en la zona, y parecía que este hombre estaba preparándose para algún tipo de ataque. Dijeron que tuve suerte de haber tosido y haberlo asustado, y también estaban convencidos de que probablemente le había echado algo en la bebida, pero ella no quiso hacerse una prueba de orina. Creo que también había estado tomando otras cosas. Querían asegurarse de que no lo había invitado por error, y ella señaló que no había ninguna posibilidad de eso, ya que no era su tipo. Cuando revisaron las cámaras de seguridad, se podía ver claramente que él la había seguido hasta casa, pero no lograron averiguar a dónde fue cuando salió del piso. Así que, a ese tipo que estuvo en mi piso una noche sin ser invitado, aléjate. Esto ocurrió alrededor del año 2012. Vivía en la parte industrial de la ciudad, donde no había muchas casas cerca, solo almacenes, trenes y algunos negocios dispersos. Incluso durante el día, era raro ver gente caminando por allí, a menos que estuvieran yendo o viniendo de la parada de autobús. Una noche me sentía mal. Tal vez mi novio y yo habíamos discutido o mis compañeros de piso me estaban molestando. Decidí que necesitaba salir a caminar. Hacía frío y era tarde, pasaba de la medianoche. Realmente necesitaba aire fresco y estar sola un rato. Yo era una chica de 21 años que, en ese momento de la vida, no estaba muy preocupada por mi propia seguridad o bienestar. No diría que pensaba que era invencible, pero definitivamente hice algunas cosas imprudentes y estúpidas de las que tengo suerte de haber salido ilesa. Esta sería una de esas. Me puse mi abrigo largo, botas de combate, un gran sombrero de felpa y salí apresuradamente. No había nada particularmente pintoresco o agradable alrededor, así que simplemente me dirigí en la dirección que mejor conocía, hacia la licorería, a unos 800 metros. Al acercarme a la tienda, metí la mano en el bolsillo y me di cuenta de que había olvidado tanto la cartera como el teléfono. De todos modos, la tienda estaba cerrada, así que seguí caminando. Todavía bajo la luz de los letreros de neón de la licorería, escuché un coche que se acercaba y frenaba. Lentamente miré por encima del hombro y vi la punta de un Buick LeSabre de los años 90, parecido al de mi novio, moviéndose a mi lado. Aliviada, miré hacia el asiento del conductor y vi a un hombre que definitivamente no era mi novio. Bajó la ventana y me dijo, «Súbete al coche». Me pilló completamente desprevenida. Estaba en shock, confundida y honestamente algo enfadada. «¿Qué? No», fue mi respuesta mientras seguía caminando. Él mantuvo el ritmo conmigo mientras yo continuaba por la cuadra. Lo miré varias veces y finalmente le dije, «Déjame en paz, hombre». Pero no hizo nada. Simplemente se mantuvo a mi lado, mirándome con la ventana bajada. De repente aceleró y sentí una ola de alivio. Realmente no sabía qué hacer después, así que giré en una esquina y empecé a caminar por el lado opuesto de la calle, de regreso hacia mi casa, en dirección al carril contrario en caso de que él regresara, lo cual hizo. Se detenía y luego avanzaba lentamente mientras yo caminaba, murmurando cosas todo el tiempo. Definitivamente parecía creer que iba a subir al coche con él, porque claramente no estaba aceptando un no como respuesta. Esta vez al menos había un carril completo entre nosotros, pero realmente no tenía a dónde ir. Si decidía correr hacia mi casa, solo había una manera de llegar allí, a través de la desierta zona industrial siguiendo el camino que pasaba por debajo de un túnel bajo las vías del tren. Él podría haberme seguido fácilmente hasta la puerta, sin testigos. Había una tienda de conveniencia abierta las 24 horas a unos 1600 metros en la otra dirección. Pero, ¿era esa realmente mi mejor opción? Me sentía desesperada. De repente, escuché el sonido de gente charlando en un edificio sin letrero al lado mío. Sin pensarlo 2 veces, empujé la puerta frenéticamente y entré en una escena que nunca olvidaré. Eran un grupo de hombres sudorosos, sonriendo y hablando entre ellos en italiano, mientras celebraban y terminaban sus cervezas, guardando sus paletas de ping-pong.
Todos se detuvieron y me miraron mientras exclamaba temblorosa: «Hay un hombre siguiéndome afuera, y estoy muy asustada». Hubo un silencio por un segundo mientras se miraban entre ellos con desconfianza, pero finalmente uno de ellos se ofreció a llevarme a casa. Estaba tan agradecida de estar en el coche de ese extraño, un coche lujoso, durante 1 minuto y medio. Seguía disculpándome y dándole las gracias, y él simplemente decía: está bien, ten cuidado». Probablemente pensaba algo como: «Chica rara que acaba de irrumpir en nuestro torneo semanal, por favor no me robes». Cuando llegué a casa, inmediatamente busqué el número de la línea de policía no urgente. Pero decidí no llamar porque, como dije, el tipo estaba en un coche del mismo modelo, marca y color que el de mi novio. Probablemente estaría en la misma zona poco después. Mirando hacia atrás, probablemente debería haber hecho la llamada. Cuando mi novio finalmente llegó a casa, estaba furioso conmigo por haberme puesto en esa situación. Como claro, fue un movimiento tonto por mi parte, pero ¿qué pasa con el tipo que intentó secuestrarme de manera tan despreocupada? ¿Quién hace eso? Conocí a Javier brevemente a través de un amigo en un concierto en el que su banda estaba tocando. Apenas hablamos, pero le di un abrazo cuando me iba, porque soy una persona amigable y él era cercano a mi mejor amigo, Harvey. Tal vez fue un error. Debería haberlo ignorado esa noche o al menos haber mantenido una cortesía superficial. Ya no sonrío a los extraños ni actúo de forma demasiado amigable con cualquiera, y esto es en parte la razón. Unos días después me envió un mensaje. Hablamos un poco y fue agradable, pero 2 semanas después me dijo que se estaba enamorando de mí. Quizás esto debería haber sido una señal de alerta, pero traté de no pensar demasiado en ello. Era un bajista sensible en una banda de indie pop. Por supuesto que era un romántico empedernido. Además, era muy inocente y algo infantil. Cuando le conté a Harvey lo que Javier me había dicho, él me aconsejó que fuera amable al rechazarlo, ya que su padre era esquizofrénico, su madre alcohólica, y Javier mismo estaba en el espectro autista, lo que hacía que se apegara fácilmente a las personas debido a su difícil crianza. Lo entendí, ya que yo tengo trastorno límite de la personalidad y empatizaba con su rápido apego hacia mí. De todas formas le dije que no estaba lista para salir con nadie. Esto no era una mentira para rechazarlo amablemente. Realmente estaba de luto por la reciente muerte de un chico con el que era amiga y que me gustaba. No le conté esto, así que fue agradable ver que él aceptó mi rechazo con tranquilidad. Con el tiempo nuestras conversaciones fueron disminuyendo hasta que dejamos de hablar. 1 año y medio después me volvió a escribir. Volvimos a tener la misma relación de antes, y esta vez no hizo ninguna confesión de amor, al menos al principio. Unas semanas después, uno de sus amigos me preguntó si quería salir con él. Ya me sentía cómoda con la idea de salir, así que le dije, ¿por qué no? Era amable y sensible, algo que pensé que necesitaba, ya que normalmente me atraen los tipos fuertes, seguros de sí mismos, y algo arrogantes. El único problema era coordinar nuestras agendas. Yo ya estaba en la universidad, muy ocupada con el trabajo de mi último año, pero él dijo que esperaría hasta que mi carga de trabajo disminuyera. Aunque no tenía sentimientos por él, me conmovió escuchar esto. Nuestras conversaciones esporádicas continuaron, siempre tan inofensivas y agradables, hasta que un día, de la nada, me envió un largo párrafo diciéndome que entendía si había encontrado a alguien nuevo, si pensaba que esa persona era mejor y ya no quería salir con él. ¿De dónde venía esto? No le había contado nada sobre nuevos amigos, y no había publicado nada que indicara que había conocido a otro chico. De repente me sentí muy incómoda. Riéndome, le pregunté por qué de pronto tenía estas dudas. Me dijo que lo sentía, que simplemente estaba pensando demasiado las cosas, y nuevamente, como cuando me había dicho que me amaba 2 semanas después de conocerme, traté de dejarlo pasar, pero me quedé en guardia. Realmente no me gustan las personas dependientes que me sofocan con su apego. Me hace sentir incómoda y abrumada. Esto se amplifica aún más cuando la persona me pone en un pedestal, como lo hacía Javier. Constantemente me decía lo perfecta que era demasiado para él, demasiado para cualquiera. Todo culminó hace unos días, más ocupada que nunca con ensayos y exámenes próximos. Me sorprendió cuando Javier me envió un mensaje diciéndome que estaría por aquí en una semana,
y quería salir en una cita. Le dije que desafortunadamente no podía, que tenía demasiado que hacer. Inmediatamente asumió que esto significaba que ya no estaba interesada en él. Con fastidio le pregunté por qué actuaba tan con derecho y por qué asumía que, solo porque quería concentrarme en terminar este trimestre con buenas notas, de repente significaba que ya no me agradaba. Se disculpó rápidamente, pero aún enfadada me fui a dormir sin responderle. Cuando me desperté encendí mi teléfono y me encontré con lo que parecían millones de notificaciones. Todos eran mensajes de él. 26 de ellos eran prácticamente una novela. Algunos extractos decían: «Sigue adelante, hay mejores personas allá afuera. He estado solo por tanto tiempo, ahora soy cínico, odio este planeta. ¿Necesitas a alguien que sea feliz? No me comparo con tu intelecto. Un día te aburrirás de mí. Siento que te conozco aunque solo nos hemos visto una vez. No, no me conoces. No sabes nada de mí, porque nunca has intentado conocerme. Solo conoces la imagen de mí que creaste en tu cabeza». También dijo: «Hay algo realmente mal en mí, lo cual es otra razón por la que deberías alejarte. No soy una mala persona, solo estoy loco. La enfermedad mental no es una excusa para hacer cosas como esta. Cada mujer que he amado me ha rechazado. Pensé que estaba maldito porque mi padre me dijo que nuestra familia fue maldita por una gitana africana. Racista potencial o también un poco xenófobo. No tengo idea. También fingió estar borracho mientras decía todo esto y luego confesó que era mentira. Incluso publicó una canción que decía que era sobre mí. Aunque le dije que me dejara en paz, continuó menospreciándose y tratando de manipularme. Probablemente moriré solo por cosas como esta, y arruinaría a cualquiera con mi comportamiento autodestructivo. Y esta joya: ya intenté terminar con mi vida, y no puedes odiarme más de lo que yo me odio a mí mismo. Quizás sea porque vivimos en un mundo tras Elliot Rodger, y esa chica que envió 65,000 mensajes a su cita de Tinder, y en uno de ellos decía que quería bañarse en su sangre. Pero estoy agradecida de haber evitado una cita con este chico. Sin embargo, lamento informar que esta historia no termina aquí. Le conté a Harvey lo que había hecho Javier. Estaba furioso, pero su enfado se debía a razones mayores. Alguna noche durante el periodo en que estuve en contacto con Javier, Harvey y yo nos acostamos. Terminó mal, principalmente debido a mi mal estado mental en ese momento. En febrero, recibí un mensaje furioso de Javier, confrontándome sobre cómo había tratado a Harvey. En ese momento pensé que simplemente estaba siendo un buen amigo. Oh, qué equivocada estaba. Cuando le conté a Harvey lo que había sucedido con Javier y le envié capturas de pantalla de los mensajes, necesitó tiempo para procesarlo. Lo que no sabía todo ese tiempo era que Javier había confrontado a Harvey sobre la situación conmigo y le había dado consejos. Javier nunca le dijo a Harvey que estaba interesado en mí y, en cambio, actuó a sus espaldas mientras era su hombro en el que llorar. Aún peor, Harvey me dijo que en febrero Javier le preguntó qué haría si uno de sus amigos estuviera saliendo conmigo, y Harvey confesó que eso lo destruiría. Javier le prometió que nunca intentaría nada, pero, por supuesto, hizo exactamente eso varios meses después. Enterarme de todo esto me puso la piel de gallina y empecé a cuestionar algunas cosas. ¿Solo me confrontó sobre Harvey para enfadarme y crear una brecha entre nosotros? ¿O fue para obtener información de mi parte? ¿Había estado orquestando y planeando todo esto durante meses antes de intentar reavivar nuestra amistad? Harvey dijo algo que me hizo creer que Javier trató de manipular esta situación con meses de antelación. Según él, Javier le contó que yo había dicho algo muy cruel y duro, lo cual causó que Harvey tuviera una crisis nerviosa y dudara de todas sus relaciones. Algo tan malo que ni siquiera podía repetírmelo. Sé con certeza que nunca le dije a Javier nada que no le haya dicho a Harvey. Y aunque le dije algunas cosas desagradables a Harvey, nunca fue algo que lo llevara al límite. Lo que significa que Javier agregó esta pequeña información él mismo. He bloqueado a Javier en todo, pero todavía tengo miedo de que pueda perder el control y hacer algo peligroso. Para dar un poco de contexto, soy una persona en recuperación de una adicción al sexo y, antes de poner mi cabeza en orden, pasé por episodios en los que tenía muchas parejas sexuales, y eventualmente eso no fue suficiente para satisfacer mis impulsos.
Así que empecé a involucrarme en círculos y actividades de BDSM, y naturalmente, me uní a una red social fetichista. Me sorprendió mucho recibir un mensaje de alguien increíblemente atractivo, preguntando algo simple sobre mi nombre de usuario. Como chica de veintitantos, a menudo los mensajes que recibía eran de hombres de mediana edad buscando darle un toque picante a sus vidas, y normalmente eran bastante vulgares. Hicimos clic casi instantáneamente, y él parecía peculiar e interesante. Hablamos durante una semana antes de organizar un encuentro. Soy de una ciudad pequeña, así que no es raro tener amigos en común con personas que conoces por casualidad. Resulta que este chico, a quien llamaremos Rob, se sentaba junto a uno de mis mejores amigos en el trabajo. Yo también trabajaba en esa empresa, pero en otro contrato. Le dije a mi amigo Gary que planeaba reunirme con Rob, y Gary estaba un poco dudoso diciendo que Rob era un poco raro socialmente, que no se desenvolvía bien en situaciones sociales. Me dijo que si fuera otra persona estaría más preocupado, ya que no estaba seguro de cómo se llevarían. Sin embargo, como soy algo rara, no me importó. Gary pensó que era importante mencionarlo, ya que cuando conoces a alguien por internet, es útil tener una idea de cómo es en situaciones sociales antes de encontrarse. Rápidamente avanzamos a mi cita con Rob y todo iba bien. Él era un poco errático en su forma de pensar, muy intenso, diciéndome que era hermosa muchas veces y besándome mucho, pero aparte de eso, todo iba bien. Le mencioné que era adicta y que si iba a su casa probablemente no sentiría lo mismo por él después. Después de unas copas decidí irme a casa con él de todas formas. Vivía con su familia. Lo hicimos, y eso fue todo. Perdí todo interés por él. Durante los días siguientes le informé de esto, ya que él seguía enviándome mensajes constantemente, mandándome selfies de él haciendo cosas mundanas, como fumar, y mensajes largos sobre sueños en los que yo aparecía. Me sentí un poco sofocada y le dije que necesitaba espacio, ya que mis sentimientos por él habían desaparecido. Él lo entendió y seguía diciéndome que pensaba que era muy amable y que fuera buena conmigo misma. Al día siguiente, en el trabajo, sus descansos coincidieron con los míos, y me siguió abordando todo el día, haciendo conversaciones triviales y sin sentido. Era un poco molesto, pero al final del día, después de haberme mandado mensajes mientras trabajaba, y de haber temido verlo y tener que soportar más de esas incómodas conversaciones del tipo, ¿sueles ir al centro después del trabajo? ¿O qué haces normalmente en tus descansos? Ya estaba harta. Más tarde ese día, Rob estaba esperando afuera del edificio cuando terminé de trabajar. Normalmente camino a casa, pero ese día iba a tomar un taxi con algunos compañeros de trabajo. Rob se acercó y volvió a hacer una pequeña charla incómoda conmigo. Ya era tan doloroso que mentí diciéndole que tenía que ir al baño. Entré en el edificio y me aseguré de pasar el mayor tiempo posible allí, haciendo cosas como ir al baño y tomar café. En ese momento, mi teléfono decía que el taxi llegaría en 3 minutos, así que decidí salir, esperando que Rob ya no estuviera. Pero no, seguía allí, rondando alrededor de mis amigos sin decir nada. Yo ya estaba estresada, y él lo notó, mencionando que se sentía ansioso, pero esta era tal vez la 5ª vez que lo escuchaba decir eso, así que me mostré notablemente harta. También me preguntó de nuevo si estaba bien que me enviara mensajes, a lo que respondí, hablaremos de eso luego, ya que había un grupo de personas al lado nuestro. Finalmente se fue. Hubo un problema con el taxi, lo que hizo que se retrasara un poco. Ahora debo añadir que sé que mis reacciones durante todo esto no han sido ideales. Tengo problemas con la confrontación y con decir que no. Es innecesario decir que estos problemas llevaron a que le permitiera a Rob seguir adelante un poco, lo cual no fue lo mejor de mi parte. Esa misma tarde, recibí más mensajes inútiles de Rob, cosas como: espero que hayas tenido una buena charla con tu grupo. Eres una buena persona. Perdón por ser tan incómodo. ¿Cómo ha sido tu noche? ¿Hice algo mal? Espero no haberte alejado. Eres una buena persona, bla bla bla. No respondí a ninguno, ya que estaba ocupada ese fin de semana. Al día siguiente, intentó llamarme 2 veces, y al día siguiente, me desperté con otras 2 llamadas perdidas de él. En ese momento le dije, disculpándome de nuevo, que con mis planes de mudanza, los problemas personales que tenía y mis problemas de intimidad, me encontraba en una situación precaria.
y que él estaba siendo demasiado insistente, lo que me estaba abrumando y que no debíamos hablar tanto. Me respondió con un largo mensaje diciendo que se apegaba fácilmente a las personas, que entendía totalmente la situación y que si quería, dejaría de acercarse a mí en el trabajo y dejaría de mandarme mensajes allí. Le dije que sí, que necesitaba espacio. Durante los siguientes 13 días, recibí 6 mensajes de él, los típicos mensajes como: sé amable contigo misma. Si alguna vez necesitas desahogarte, estoy aquí para escucharte. Espero no ser una molestia. Te envié un mensaje como afirmación positiva. Dibujos aleatorios de Venom que había hecho, y otra vez: sé amable contigo misma. Lo decía mucho. En ese punto, ya había tenido suficiente y le envié un mensaje firme. Puedo agregar el mensaje exacto más tarde si a alguien le interesa. Pero básicamente le decía que no quería perseguir una relación con él, ni romántica ni de ningún tipo. Me respondió diciendo que no era un buen momento para él, ya que estaba lidiando con un episodio depresivo importante, pero que a partir de ese momento sería un fantasma para mí, ya que solo me quedaban unas semanas en la empresa. Pero en realidad mi situación ha cambiado y ahora me quedaré más tiempo. Nuevamente me dijo que fuera amable conmigo misma, y pensé que eso sería todo, pero número. A menudo publico en Reddit sobre mis problemas con la adicción y la intimidad. Mi perfil es muy personal, ya que soy una persona muy abierta. Le había mostrado a Rob algo que había publicado, nada relevante, era sobre un sueño que había tenido, lo que significaba que tenía acceso a mi nombre de usuario desde que comenzamos a hablar. Unas 2 semanas después de cortar contacto con él, recibí una respuesta en algo que había publicado en Ask Reddit, en la que detallaba cómo esa persona tenía grandes problemas con la adicción y que ya no podía manejarlo. Esto no era relevante para la pregunta que había hecho, así que inmediatamente supe que algo estaba mal. Al principio pensé que podría haber sido alguien que conocía, pero después de unos minutos caí en la cuenta. Era Rob. Rob había accedido a mi cuenta revisando más de 100 mensajes anteriores y usando la información que tenía de mis publicaciones anteriores para intentar comprender mi mente y de alguna manera infiltrarse de nuevo en mi vida. Al principio, pensé que estaba loca, pero sin entrar en detalles, se confirmó que era Rob. Me sorprendió mucho, parecía demasiado extraño para ser verdad, pero luego no sentí nada, no sabía qué pensar en ese momento. Hablé con mis amigos sobre esto, y todos pensaron que la situación era realmente inquietante. Lo mencioné en mi grupo de terapia, y me dijeron que Rob era un acosador y que debía informarlo a la empresa donde trabajo, por si hacía algo a alguien más o a mí. Siguiendo este consejo, hablé con mi gerente, el gerente de mi gerente, y finalmente con recursos humanos, sin dar nombres pero buscando orientación. Me dijeron que podía hablar con alguien de recursos humanos o que podría usar a alguien de HR como intermediario, si lo deseaba. No estoy segura de cómo me siento. Ha sido una montaña rusa. Al principio no sentía nada y pensaba que estaba haciendo un gran drama por algo insignificante. Luego empecé a sentir una ansiedad severa relacionada con esto. Decidí no postularme a un puesto que de otra forma habría solicitado, ya que estaba en su contrato. Tuve sueños en los que él me hacía cosas horribles, y constantemente miraba alrededor del edificio para ver si él estaba cerca. Un día, caminando a casa, incluso estuve pendiente de si alguien me seguía. Esto se ha calmado un poco, no estoy segura si es el resultado de intentar evitar la situación, o si simplemente ya no le tengo miedo. Pero aún tengo destellos de esa ansiedad. Coincidentemente sus descansos empezaron a coincidir con los míos recientemente. Esto podría ser una coincidencia genuina, pero sé por Gary que ellos eligen sus propios descansos, y los míos son siempre los mismos, lo cual él sabe. Rob ha estado preguntándole a Gary por mí, y ha comenzado a intentar acercarse a él. Incluso le preguntó a una chica que conozco, y que también trabaja con él, sobre mí. Apenas hablo con esa chica. Recientemente alguien comenzó a seguirme en mi cuenta principal de redes sociales. Realísticamente, podría ser cualquiera ya que publico bastante, pero mi cerebro inmediatamente asumió que era Rob. Incluso puse como nombre de usuario, Vete, Rob, en mi cuenta. Esto es una locura. No estoy segura de cuál será la resolución de esto. El camino oficial parece aterrador para mí. Aún hay una parte de mí que piensa que estoy exagerando y haciendo un gran escándalo por nada. Sin embargo,
Si él hace un movimiento más que esté fuera de lugar, creo que consideraría pedirle a uno de mis amigos que hable con él. Mi grupo de terapia dice que su obsesión solo crecerá, y, dado que ahora estaré en la empresa de manera permanente, creo que definitivamente debería hacer algo al respecto. Supongo que solo estoy buscando algo de perspectiva externa, así como una oportunidad para desahogarme y aclarar mi mente. Esto sucedió hace 4 años, pero todavía lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Las citas son palabras exactas que él dijo. Le conté esta historia a una amiga justo después de que sucediera, cuando todo aún estaba fresco. Estaba viviendo en un estado nuevo y quería socializar con otros solteros, así que me hice una cuenta en OkCupid. Me encontré con este chico, llamémosle Justin, quien también acababa de mudarse a la zona, y decidimos ir a cenar a un bar local. La cena fue genial, Justin era genial. Era ridículamente alto, de 2 metros y muy de campo. Era un soplo de aire fresco entre todos los hipsters de la ciudad, y ya estaba haciendo planes para verlo de nuevo. Caminamos un poco por el centro después de la cena y me invitó a su casa para tomar unas copas. Acepté que me llevara en su camioneta, ya que había estado bebiendo y no me sentía cómoda conduciendo mi propio coche. Llegamos a su casa y decidí echar un vistazo a su sótano. Nunca había visto uno antes, mientras él preparaba unas bebidas arriba. Era bastante ingenua, lo sé. Subimos a su habitación, con bebidas en mano, y estábamos sentados en la cama hablando de su experiencia en el ejército. Justin seguía siendo un chico súper agradable, pero empezó a insistir mucho en que terminara mi bebida. Cuando llevé el vaso a mi boca, noté un polvo rosado en el fondo del vaso. Lo aparté para mirarlo, pensando que el vaso estaba sucio. Él me vio mirarlo y dijo, solo he usado ese vaso para agua, está bien. Tomé un sorbo de la bebida, pero estaba extremadamente amarga, como cuando dejas una pastilla en la boca demasiado tiempo. Mi instinto me decía que la tirara, pero él seguía insistiendo en que bebiera, así que tomé pequeños sorbos para no parecer grosera. Curiosa por su experiencia militar, le pregunté si había matado a alguien mientras estaba desplegado, y toda su cara se iluminó como si fuera Navidad. Dijo, sí, y lo disfruté cada minuto, y luego procedió a contarme todo al respecto. En ese momento empecé a sentirme muy incómoda y quería irme. Sin embargo, no podía irme simplemente porque no tenía mi coche. Entonces me contó que incluso en su hogar en Montana, había hecho algunas cosas porque cosas pasan en el campo, y es un lugar donde la ley no siempre se aplica. Empecé a sentirme un poco mareada por la bebida, así que la dejé a un lado y le dije que ya no estaba interesada en beber. Me preguntó cuál era mi mayor miedo. Se lo dije y él respondió con algo extraño. La mayoría de las mujeres temen que un hombre se les imponga. No supe qué decir, pero él lo rió y volvió a ser el Justin agradable. Estábamos teniendo una conversación normal sobre la vida, y decidí acostarme en su cama, donde encontré una pistola bajo su almohada. Ahí comenzó el Justin aterrador. Me dijo que era solo para protección, pero luego mencionó que le encantaría tener intimidad con una mujer a punta de pistola algún día. Agarró la pistola y empezó a jugar con ella, y yo estaba convencida de que ese era el día en que iba a morir. Sí, todo esto tuvo que pasar antes de que sintiera que mi vida estaba en peligro, porque sus compañeros de cuarto estaban en casa cuando llegué, así que me sentía segura. Luego me contó que su mayor fantasía era secuestrar a una mujer al azar, mantenerla como esclava y luego matarla. No lo cuestioné, porque estaba prácticamente temblando de emoción al contarlo. Me sentí indefensa y aterrorizada. Noté que mi teléfono estaba a punto de quedarse sin batería y comencé a pensar en un plan de escape. No estaba segura de que mi diminuto cuerpo de 1,63 m pudiera pelear contra su musculosa y experimentada figura de 2 metros. Se acostó junto a mí y empezó a tocarme y me congelé completamente de miedo. Supongo que en algún momento sus compañeros de cuarto se fueron, porque escuchamos cuando llegaban a la puerta principal y subían las escaleras. Todo su comportamiento cambió. Se levantó y dijo que me llevaría de vuelta a mi coche. Nunca me sentí tan agradecida en mi vida como cuando vi mi coche aparcado frente al bar. Conduje por la ciudad durante un rato para asegurarme de que no me seguía y, enseguida bloqueé y eliminé toda su información de contacto. En retrospectiva,
Debí haber alertado a las autoridades, pero pensé que no llegaría a ningún lado sin pruebas concretas de mala conducta. Me alegro de no haberlo vuelto a ver nunca más, y solo espero que su mayor fantasía nunca se haya hecho realidad. Recuerdo los primeros años de la escuela como una especie de burbuja. Era una niña tranquila, de esas que siempre preferían estar en los rincones, observando el mundo sin participar demasiado. Pero nunca me molestó ser invisible. Al contrario, me gustaba sentir que podía pasar desapercibida, como si el hecho de no atraer la atención me protegiera de las miradas malintencionadas y los comentarios hirientes. Sin embargo, esa protección fue ilusoria, porque incluso las personas que intentan ser invisibles terminan por ser vistas por aquellos que buscan algo o alguien a quien atacar. Los problemas comenzaron alrededor de los 12 años, cuando el simple acto de ser diferente, de no encajar en lo que ellas consideraban normal, me convirtió en el blanco de las burlas. Las primeras veces fueron comentarios pequeños, cosas insignificantes que tal vez otros no habrían notado. ¿Por qué siempre llevas el pelo así? Esa camiseta está pasada de moda, o tus padres no te compran ropa nueva. Lo que comenzó como pequeños comentarios pronto se convirtió en una rutina diaria de humillaciones, y lo peor es que todo parecía escalar gradualmente, como si se estuvieran poniendo a prueba entre ellas, empujando los límites de hasta dónde podían llegar conmigo. Había una chica que lideraba este grupo, Emily. Ella no era simplemente popular, era temida. Todos sabían que Emily tenía una lengua afilada y una capacidad inquietante para manipular a los demás. Sarah y Megan eran sus fieles seguidoras, dos sombras que la acompañaban a todos lados, repitiendo cada palabra que ella decía y riéndose a coro de cada insulto que lanzaba. En el fondo siempre supe que ellas no me odiaban por lo que era, sino porque necesitaban a alguien a quien menospreciar para sentirse superiores. Eso no hacía que doliera menos. Los días en la escuela se convirtieron en una batalla constante entre el miedo y la resignación. Caminaba por los pasillos con la mirada baja, intentando no tropezarme con nadie, especialmente con ellas. Pero era inútil. No importaba lo cuidadosa que fuera, siempre encontraba una razón para meterse conmigo. Y cuando no podían hacerlo frente a otros, me esperaban en los baños, en los pasillos vacíos o después de clase. Hubo un incidente, uno de muchos, que nunca olvidaré. Fue durante una clase de educación física. No soy particularmente atlética y, como siempre, estaba rezagada en los ejercicios. Emily me vio tropezar durante una carrera y sin dudarlo comenzó a imitar mis movimientos torpes, exagerando cada uno de mis gestos mientras Sarah y Megan se reían a carcajadas. Los demás se unieron a la burla. Los profesores, aunque veían lo que sucedía, no intervenían. Son solo niñas siendo niñas, decían. Pero para mí no había nada solo en eso. Conforme avanzaban los meses, algo dentro de Emily cambió. No sé si se cansó de las burlas verbales o si simplemente quería llevar las cosas más allá, pero un día, el acoso pasó de las palabras a las acciones. Recuerdo una tarde en la que, al final de las clases, intenté salir rápidamente del aula para evitar cualquier confrontación. Mientras guardaba mis cosas, sentí un fuerte tirón en mi mochila. Al darme la vuelta, vi a Sarah sosteniendo las correas, con una sonrisa burlona en el rostro. «No tan rápido», dijo. Antes de que pudiera reaccionar, Megan se acercó y me empujó contra la pared del aula. No fue un empujón fuerte, pero lo suficiente para hacerme perder el equilibrio y golpearme el codo. Me quedé paralizada mirando a Emily, que observaba todo desde una esquina con los brazos cruzados, disfrutando de la escena. «¿Qué pasa, Amanda? ¿No te gusta jugar con nosotras?», preguntó con esa voz aguda y sarcástica que tanto odiaba. Intenté zafarme de ellas, pero en lugar de dejarme ir, Sarah me agarró del brazo, tirando de mí con fuerza mientras Megan bloqueaba la puerta. El miedo se apoderó de mí. En ese momento algo cambió en mi interior. Sabía que si no hacía algo, las cosas solo empeorarían. Con todas mis fuerzas empujé a Sarah y corrí hacia la puerta, apenas logrando escapar. Oí sus risas mientras corría por el pasillo, con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado. Pero aunque había logrado escapar físicamente, no podía sacudir la sensación de que esto era solo el comienzo. Había aprendido a leer el ambiente. Sabía cuándo debía estar más alerta, cuándo la atmósfera en la escuela cambiaba, y las miradas de Emily y sus amigas se volvían más pesadas,
más amenazantes. Había días en los que podía sentir su odio en el aire, días en los que sabía que algo iba a suceder. Pero nada me preparó para lo que ocurrió esa tarde de octubre. Ese día la tensión era palpable. Desde la primera clase sentí cómo Emily me observaba con una intensidad inusual. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa cargada de malicia, como si estuviera planeando algo. Al final del día, mientras todos comenzaban a recoger sus cosas para irse a casa, me sentí un poco más aliviada. Pensé que tal vez solo había sido mi imaginación, que todo había sido una exageración en mi cabeza. Decidí ir al baño antes de salir. Tenía una extraña sensación en el estómago, pero intenté ignorarla. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Emily, Sarah y Megan estaban detrás de mí. Entré al baño tratando de actuar con normalidad, pero sentí una ráfaga de pánico cuando escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Estaba sola con ellas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sin pensarlo, me metí en uno de los cubículos cerrando la puerta rápidamente. Me quedé allí, inmóvil, escuchando sus risas afuera. Estaba atrapada. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Me quedé esperando que se fueran. Pero cuando abrí la puerta del cubículo, allí estaban, sonriéndome de una manera que nunca olvidaré. Emily fue la primera en hablar. ¿De verdad pensabas que podías escapar de nosotras?, susurró. Había algo en su tono que me hizo sentir un escalofrío por toda la columna vertebral. Antes de que pudiera reaccionar, Sarah me empujó y caí al suelo, golpeando mi cabeza contra el frío azulejo del baño. El dolor fue instantáneo, pero no tuve tiempo de procesarlo antes de que Megan se abalanzara sobre mí, propinándome una patada en el estómago. Todo se desmoronó rápidamente. Sentí sus manos, sus pies, los golpes. Intenté gritar, pero cada vez que lo hacía recibía otro golpe. Mi visión comenzó a oscurecerse. El mundo a mi alrededor se desvanecía. Sabía que estaba a punto de perder el conocimiento. Mi último pensamiento antes de desmayarme fue que tal vez, solo tal vez, moriría allí, en ese baño, a manos de ellas. Desperté en el hospital aturdida y desorientada. Lo primero que vi fue a mi abuela, sentada junto a mi cama con los ojos rojos de tanto llorar. Mi cuerpo estaba adolorido. Cada movimiento me recordaba la brutalidad de ese día. Mi madre estaba en la sala discutiendo con un médico, pero apenas podía entender lo que decían. Mi cabeza estaba llena de un zumbido constante, y todo a mi alrededor parecía borroso. Pasaron varios días antes de que pudiera asimilar lo que había sucedido. Mi madre había ido directamente a la escuela después del incidente, furiosa, exigiendo respuestas, pidiendo justicia. Pero lo único que encontró fue indiferencia. Los directivos se negaron a tomar medidas reales. Alegaron que no había testigos suficientes, que no podían castigar a las chicas sin pruebas concluyentes. Básicamente, estaban diciendo que lo que me había pasado no importaba. Mi madre, en su desesperación y rabia, decidió tomar la justicia por sus propias manos. No sé en qué momento exactamente perdió el control, pero lo que hizo luego dejó a todos en shock. En plena noche, regresó a la escuela y, una por una, pinchó las ruedas de todos los autos de los directivos. La policía la arrestó poco después. Pasó 5 días en la comisaría, mientras yo seguía en el hospital, tratando de recuperarme tanto física como emocionalmente. Mi abuela se quedó conmigo durante todo ese tiempo, intentando darme consuelo, pero la verdad es que ninguna palabra podía reparar el daño que me habían causado. A pesar de todo, las chicas que me hicieron esto nunca enfrentaron consecuencias reales. La escuela se negó a responsabilizarse, y ellas continuaron con sus vidas como si nada hubiera pasado. La impotencia que había sentido fue algo que me acompañó durante años. No podía entender cómo era posible que algo tan horrible hubiera sucedido, y que al final, las responsables no pagaran por ello. Ese sentimiento de injusticia, de que el mundo simplemente no era un lugar justo, me carcomía por dentro. Intenté volver a la escuela. Intenté seguir adelante con mi vida, pero todo había cambiado para siempre. Durante los días siguientes a mi alta del hospital, el silencio era casi insoportable. Ya no era solo el silencio físico que me rodeaba, sino el emocional, el que venía de las personas que deberían haberme defendido, de la escuela que debería haberme protegido.
Sabía que mi madre había hecho algo extremo, pero no podía culparla. Ella estaba tan desesperada como yo, y en su propio modo, trató de hacer justicia donde el sistema había fallado. Nadie más parecía preocuparse, nadie más parecía dispuesto a tomar acción. La rabia de mi madre, que la llevó a hacer lo impensable, me hizo darme cuenta de lo sola que me sentía. Había pasado meses enteros siendo acosada, pero siempre pensé que eventualmente alguien notaría lo que estaba ocurriendo. Siempre pensé que los adultos, los que se suponía que debían cuidar de nosotros, intervendrían antes de que algo malo sucediera. Pero estaba equivocada. Ellos ignoraron las señales, ignoraron mis súplicas silenciosas, hasta que fue demasiado tarde. En casa mi madre no hablaba mucho después de salir de la cárcel. La conocía bien y sabía que detrás de su aparente calma, todavía estaba furiosa. No conmigo, sino con el sistema, con la escuela, con esos adultos que le habían fallado tanto a su hija. Pero no sabía qué decirme. La conversación era siempre la misma. Hicimos lo que pudimos, Amanda. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Pero ambas sabíamos que la verdad era mucho más amarga. A pesar de que el ataque dejó cicatrices físicas que tardaron en sanar, las heridas más profundas no eran visibles para los demás. Mi mente se había convertido en un campo de batalla. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de Emily, Sarah y Megan riéndose mientras me golpeaban. Oía sus risas, sentía el frío del suelo del baño, y revivía el miedo desgarrador que me paralizó aquella tarde. No podía dormir sin que las pesadillas volvieran, y si lograba conciliar el sueño, me despertaba empapada en sudor, aterrorizada de volver a la escuela. Mi madre intentaba convencerme de que debía volver a clases, que no podía permitir que esas chicas me ganaran. Pero ¿cómo se le dice a alguien que tiene miedo de salir de su casa? ¿Miedo de caminar por los mismos pasillos donde fue brutalmente atacada? Cada rincón de esa escuela estaba lleno de recuerdos oscuros que prefería olvidar, pero que estaban grabados en mi memoria como una cicatriz imborrable. Recuerdo el día que finalmente decidí regresar. Mi abuela me acompañó en el coche, porque mi madre aún tenía prohibido acercarse a la escuela. En todo el trayecto, mi corazón latía con fuerza. Sentía que me ahogaba, que el aire no era suficiente. Mi abuela, que siempre había sido mi roca, intentaba mantener la calma, pero incluso ella sabía que era imposible. Cuando llegamos, las puertas de la escuela parecían gigantescas, monstruosas. Mi cuerpo se negaba a moverse. Intenté caminar por los pasillos como si no me importara, como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que veía a un grupo de chicas riéndose, mi mente volvía a ese baño, a esos golpes, a ese terror que había experimentado. No podía concentrarme en clase, no podía escuchar lo que los profesores decían. Todo lo que oía era el eco de esas risas crueles en mi cabeza. Emily, Sarah y Megan seguían ahí, por supuesto. Aunque no se acercaban a mí, sus miradas decían todo lo que necesitaba saber. No tenían remordimientos, no sentían culpa. Para ellas yo seguía siendo una víctima fácil, alguien a quien podían destruir si querían. Me miraban con una mezcla de diversión y superioridad, como si todavía controlaran la situación. Y de alguna manera, lo hacían. Había perdido todo control sobre mi propia vida. Mi miedo se había convertido en su mayor victoria. Los meses siguientes fueron una larga batalla interna. La terapia se convirtió en parte de mi rutina, pero nada parecía ayudar lo suficiente. Hablar con un extraño sobre lo que había pasado, sobre mis miedos y mi trauma, me hacía sentir aún más vulnerable. Era como si al hablarlo en voz alta estuviera reviviendo todo de nuevo. Pero lo peor era enfrentarme a esa realidad. Las chicas que me hicieron esto no habían recibido ningún tipo de castigo real. Seguían con sus vidas, mientras yo estaba atrapada en un ciclo interminable de miedo, pesadillas y ansiedad. Mi madre no dejó de pelear. Incluso después de su arresto, siguió insistiendo ante la escuela, enviando cartas, llamando, exigiendo respuestas. Pero la respuesta era siempre la misma. No hay pruebas suficientes. No podemos hacer nada sin testigos. Había una impotencia generalizada en el aire, una sensación de que nada cambiaría. La justicia, en mi caso, parecía un sueño lejano. Hubo días en los que me sentía tan abrumada que no podía salir de la cama. Mi abuela venía a verme, se sentaba a mi lado y me acariciaba el cabello, susurrándome que todo estaría bien, aunque ninguna de las dos lo creyera. No era solo el dolor físico lo que me impedía moverme.
Era el peso de todo lo que había pasado, la certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma. A pesar de todo, con el tiempo logré terminar la escuela, aunque nunca volví a ser la misma. Emily, Sarah y Megan terminaron su último año sin que nadie las molestara, sin que nadie se les interpusiera en su camino, y aunque yo intentaba seguir adelante, el trauma seguía siendo una sombra constante que se cernía sobre mí. No podía caminar sola sin sentir que alguien me seguía. Cada vez que veía un grupo de chicas riéndose, mi cuerpo se tensaba y el miedo me paralizaba. Incluso años después, cuando había dejado la escuela atrás, el miedo seguía allí, como un viejo amigo del que no podía deshacerme. No podía pasar por un baño sin que mi mente volviera a esa tarde, sin sentir el frío del suelo bajo mi cuerpo. Mi madre, por su parte, nunca perdonó a la escuela ni a los directivos ni a esas chicas. Aunque había pasado tiempo en la cárcel por lo que hizo, nunca se arrepintió. Hice lo que tenía que hacer, solía decir. Si ellos no iban a protegerte, yo sí. Y aunque una parte de mí la entendía, otra parte se sentía culpable. Mi madre había sufrido por mi causa, había llegado a extremos porque el sistema había fallado, y yo no podía evitar sentir que, de alguna manera, todo esto era mi culpa. Hoy en día sigo lidiando con las secuelas de esa experiencia. Todavía tengo pesadillas, todavía hay días en los que el miedo me invade sin razón aparente. Pero lo más difícil de aceptar ha sido la injusticia de todo. Saber que las personas que me hicieron esto siguieron adelante sin consecuencias, mientras yo sigo atrapada en ese baño, en ese momento de terror. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar sus risas, pero ya no me hacen daño de la misma manera. Ahora, cuando las escucho, me recuerdo a mí misma que sobreviví. Sobreviví a algo que podría haberme destruido. Y aunque todavía estoy sanando, aunque las heridas todavía duelen, sé que soy más fuerte de lo que ellas alguna vez pensaron que sería. Sobreviví, y eso al final es lo que más importa.